Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. Pues aquí estamos, queridos amigos, en este genial último vídeo del 2023. Evidentemente, como se habrán percatado en el título del mismo, vamos a hablar de varias cositas. También en el video opening les he dejado caer que, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Sí es verdad que hace pocos días hicimos un en vivo directo en el cual repasamos todas las últimas novedades de nuestras colecciones favoritas, pero sí es verdad que siempre se queda alguna cosita en el tintero y hoy es ese momento especial del cual toca hablar de esas cosillas, ¿no? También decirles que al final del vídeo haré un unboxing aquí de cara a ustedes como si fuera un directo entre comillas. Y yo creo que el personaje les va a gustar mucho porque es que se me están acumulando, se me están acumulando todas las figuras de acción, playset y demás de cara a mostrárselas a ustedes. Y qué mejor manera que hacerlo con un vídeo en el cual podemos ver con más detalle. Siempre después me podrán dejar sus opiniones, que como bien saben las voy a responder todas. Y bueno, un poco vendría a ser también la razón de este vídeo, ¿no? También me apetecía, teniendo en cuenta que hoy es día 30, tengo un ratito libre, y me dije, ¿por qué no hacemos un vídeo para toda esa bella comunidad que sigue el canal? Que a fin de cuentas en los próximos días estaré un poquito desconectado por aquello de ser fechas señaladas y demás, toca estar en familia. Y bueno, qué mejor regalo para todos ustedes que este último vídeo, ¿no? Decirles desde ya que va a ser un vídeo un poquito largo y que de cara al 2024 se vienen muchas sorpresas, yo creo que para bien. Se vienen muchos cambios, todos siempre pensando en mejorar a nivel personal, a nivel también del canal. Tengo muchas ideas que me están rondando en la cabeza y bueno, ahí estamos, ¿no? En todo caso, pues bueno, ya tengo preparado aquí lo que vendría a ser. Vamos a ver esas últimas novedades en lo que a Transformers se refiere. Sí es verdad que en la página web donde normalmente suelo ver todas estas novedades hacen un pequeño resumen de lo visto a nivel internacional de las nuevas waves de Transformers en todas tiendas físicas retail, ¿no? Está claro que hablar de Transformers es hablar de mil millones de líneas. O sea, hoy por hoy, el que sea coleccionista de Transformers, como le pasará también con otras grandes franquicias, como podría ser G.I. Joe o Star Wars, Black Series, 6 pulgadas y todas las líneas brutales que tiene, hay que ser muy selectos, ¿no? Con Transformers. Yo en lo particular suelo picotear alguna cosita que otra, pero siempre tiene que ser un personaje, una cosa que me motive, ¿no? Porque como dije anteriormente, son muchísimas líneas. Es una locura lo de Transformers, ¿no? En todo caso lo tenemos aquí. Aquí lo tengo preparado, como bien pueden ver. Una serie de novedades. Tenemos aquí lo que vendría a ser esta línea Small Micro. Vemos estos pequeños blisters, pequeñas figuras de acción de Transformers. En principio, con un mini cómic, decir que esto se está viendo en Australia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a saber si llega aquí a España, a Estados Unidos seguramente sí, pero aquí en lo que vendría a ser en Europa y lamentablemente en Latinoamérica posiblemente que tampoco, pero bueno, un poco para comentarlo. De izquierda a derecha tenemos al amigo Soundwave, Starscream, al amigo Bumblebee, Optimus Prime, Megatron y tenemos a Arcee. Sí es verdad que los blisters son genéricos para todos, ¿no? O sea, vemos ahí de fondo al amigo Optimus Prime y poco más. Tenemos aquí esta línea que a mí en lo particular no me gusta para nada. Si es verdad que este, si no me equivoco, es el Optimus Prime versión armada. Línea, si no me equivoco, creo que es un Voyager. En todo caso, ya saben que a mí este empaquetado me parece nefasto, no protege la figura, en fin. Decir también que esto se ha visto en Australia. Ahí los dejo. Yo personalmente esta línea no la recomiendo, queridos amigos. Teniendo en cuenta la gran variedad que hay de Transformers, yo creo que podemos darnos el gusto de elegir lo que más nos convenga, ¿no? Y esta línea es muy mediocre. Aquí tenemos también ese crossover maravilloso del Thunder Machine de G.I. Joe de los Dreadnoughts con el amigo ni más ni menos que Soundwave. Y tenemos este pack maravilloso del cual estuve hablando estos días con el amigo Rubén. Sencillamente genial. Esto se ha visto también en Australia, el pack este maravilloso de los Stunticons, donde evidentemente el más caro es Motormaster, que es muy complicado de conseguir de forma separada. Y en todo caso, esta línea Legacy Evolution, en fin, no es de las mejores de Transformers. Yo personalmente no la recomiendo. Yo recomiendo de Kingdom para atrás.
O sea, eso sí es verdad que todas esas líneas para mí son sensacionales. Pero sí es verdad que este pack está muy interesante porque matas de un pájaro, tienes todas las piezas, de un solo pack ya tienes todas las figuras para formar ese maravilloso personaje de nombre Menazor. Y por lo que veo aquí creo que tiene un 30% de descuento, o sea, una cosa de loco. Tenemos estos packs que son evidentemente para las nuevas generaciones, que no están nada mal. Si no me equivoco, en esa fabulosa tienda de nombre MGI lo podemos conseguir a 10 o 15 euros. Un regalo genial ahora de cara a las navidades. Ahí lo dejo, no es de mis favoritos, pero bueno, no está mal. Y aquí es donde me quería parar porque sin lugar a dudas esta línea para mí es basofia. O sea, producto malo, caro, una forma de mostrar el producto mediocre, o sea, ahí al aire, amarrado con 4 hilos, en fin. Personalmente, huyan, aléjense de estos packs que no sirven para nada. Esta línea está muy bien, no la veo para nada descabellada, esta línea Buzzword y Bumblebee de la serie Studios, ¿no? El número 102, ni más ni menos que Optimus Prime. Creo que esta línea está muy bien, es de las nuevas que me llama poderosamente la atención. Decir que esta línea se consigue, si no me equivoco, en el Corte Inglés aquí en España, en tiendas especializadas seguro que también. Y también en Chile, por lo que veo, también está llegando, un dato muy a tener en cuenta para todos esos coleccionistas de ese maravilloso país hermano de nombre Chile. Les mando un fuerte abrazo a todos ellos. Bueno, pues típico merchant de Optimus Prime para las nuevas generaciones de 0 a 3 años, cosas así. Más de lo mismo. Y bueno, aquí donde la matan. Esta línea, sin lugar a dudas, yo tampoco la recomiendo. O sea, más que nada por el precio, yo no pagaría más de... O sea, para pagar 15 euros por esta línea de figuras de acción Legacy Evolution, que es mediocre a más no poder, basura. Y a los hechos me remito, yo me hice aprovechando la oferta, si no me equivoco, creo que estaba a 19 euros en Carrefour. Y bueno, dije, ¿por qué no? Me voy a hacer con este personaje, que es uno de los Stunticon, que me encanta, el Lamborghini blanco. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo tengo por ahí, del cual he hecho un video short en el canal. Y bueno, sí, vuelvo y les repito, materiales de mala calidad, mediocres, encima te quieren cobrar caro, en fin. Una línea que vuelvo y repito, si la ven de oferta en 10 o 15 euros, vale, pero no paguen más de esa cantidad por dicha línea, que para mí es mediocre a más no poder. Esta es la línea pequeñita que, bueno, aquí pone que vale, si no me equivoco, creo que, a ver si no me equivoco, 8 dólares, 8 euros en Alemania. Bueno, no está mal. Tienes ahí un Soundwave y escala, creo que son 4 pulgadas, 3, 4 pulgadas, para mayores de 8 años. Bueno, no está mal. Teniendo en cuenta el precio, igual valen la pena. Más fotos de dicha web también en Hong Kong, de todo lo nuevo que está llegando. Y bueno, aquí también tenemos otra de la línea Core Deluxe Voyager, línea líder, también vista de Legacy United Wave 1, o sea, todo lo que está saliendo ahora mismo en Hong Kong, recordemos que Hong Kong es la meca también, entre comillas, en lo que a robots transformables, mecha o meca, todo lo que sea robot, ahí es la meca, o sea, solo tienen que ver todo lo que hay aquí. Madre mía de mi alma, qué maravilla. Y bueno, se hace presente ese crossover maravilloso que enamora, está enamorando a todos los coleccionistas, ya no solo de Transformers, sino de G.I. Joe. O sea, yo creo que es un pack muy interesante que deberíamos tener todos. Desconozco el precio, pero yo creo que va a valer más de 100 euros seguro, unos 120 más o menos. Ya el que quiera. Conozco también grandes amigos coleccionistas que son pro hardcore de G.I. Joe y otros que son de Transformers, pues se compran el pack y lo compran a medias. Y por supuesto, cada uno se queda con la parte que le corresponde, ¿no? Me recuerda mucho a esos grandes amigos coleccionistas de Warhammer 40.000 o todo lo que vendría a ser los juegos de la gama Game Workshop, que muchas veces comprábamos esas cajas grandes a media y cada uno se quedaba con lo que le interesaba, ¿no? Eso es ayudarse en el coleccionismo y en este caso no es para nada descabellado hacerlo, ¿no? Basofia, esta línea huyan de ella, horrible, chope. Y bueno, aquí tenemos una línea también en que se está viendo en Singapur, no está nada mal, lo que vendría a ser la línea Studio Serie, bien. Y esta línea es que volvemos a lo mismo, no,
No me termina de convencer. El Junkion, vale, es de la línea de Movie, no está nada mal. Es de los pocos que son interesantes, pero tampoco es un personaje a mí que me diga mucho. O sea, para el que le guste. Más de lo mismo, de lo que estuvimos hablando antes, estos pequeños packs, pues bueno, el más interesante evidentemente es Rumble, ¿no? Basado en el arte conceptual, ¿no? Los demás, pues nada. Más de lo mismo, estos pequeños blisters también, para hacer un pequeño regalo o para uno mismo, en fin, para el que le guste. Y bueno, lo que les dije anteriormente, la línea está Legacy United, Transformer Armada, más de lo mismo, producto mediocre, teniendo en cuenta el envoltorio, en fin. No sé Hasbro qué es lo que está pensando, pero bueno, esto es lo nuevo que se está viendo en Singapur, para el que le guste. Y hemos terminado en este sentido. Pues eso es así, queridos amigos, en lo que a Transformers se refiere, pues si lo graduas tampoco podemos destacar mucho, ¿no? Si es verdad que en la medida de lo posible, como dije al principio, lo suyo es hacerse con una línea que le gusta a cada uno y centrarse en esa, porque recordemos que Transformers, como Star Wars, tiene muchas ramificaciones y en ese sentido hay que ser muy selectos bajo mi punto de vista, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué cositas podemos seguir comentando. Vamos a hablar un poquito de G.I. Joe. Y bueno, tenemos aquí novedades interesantes, así por destacar, bueno, lo de... Ahora se los comparto. Vamos a ver. Ahí tenemos al amigo ni más ni menos que el Cobra Trooper de la empresa Hiya Toys. Figuras de acción que están muy bien. Sí, es verdad que bajo mi punto de vista, independientemente que estén geniales, representan muy bien al Cobra Trooper, pero me da la sensación que se sobrepasan con el tema sci-fi, demasiado futurista bajo mi punto de vista, ¿no? Sí, es verdad que tiene una gran cantidad de accesorios. Recordemos que son a escala 4 pulgadas, son más pequeñas que las de Classic Series. No así el precio, creo que el precio más o menos estamos hablando de $25. Para eso me compro una Classic Series. En fin, cada quien que haga lo que quiera, pero para gustos colores y tenemos muchísimas opciones. Teniendo en cuenta que Hiya Toys tiene la patente de G.I. Joe, eso quiere decir que la franquicia tiene tirón y tiene venta, cosa de la cual me alegro mucho. Y me gustaría también que, por ejemplo, Hasbro le ceda los derechos también, por ejemplo, a la empresa Joy Toys, que está haciendo un gran trabajo con la línea de Warhammer 40.000, entre otras. O sea, sería maravilloso en ese sentido, ¿no? Y bueno, nada, aquí más imágenes, la figura está sensacional. Eh, para gustos colores, yo en lo particular yo no la compraría teniendo la Black Series 6 pulgadas, pero evidentemente hay muchos coleccionistas de G.I. Joe que les gusta la escala 3/4 o 4 pulgadas y esta es una muy buena opción. Tengan en cuenta su relación calidad-precio, se va a distribuir en el primer trimestre del 2024, con lo cual yo calculo que en el mejor de los casos para marzo lo tendrán. Evidentemente, si no me equivoco, este tipo de figuras no llega a tienda física, tocará pedirlas con todo lo que eso conlleva, más gastos de envío, en fin. Ustedes mismos, queridos amigos. Y seguimos analizando alguna cosita interesante de G.I. Joe. Vamos a ver si hay alguna otra cosita interesante que destacar. Evidentemente, yo creo que, si no me equivoco, yo creo que ya hablamos de lo que promete ser uno de los packs crossover más interesantes de cara al 2024, ¿no? Todo fan de Transformer y de G.I. Joe está de enhorabuena, hasta yo estoy muy emocionado con este pack. Creo que es muy interesante hacerse con él y el precio del mismo yo calculo que va a costar más de 100 euros seguro. Va a traer en principio solo una figura de G.I. Joe, cosa que me sorprende porque recordemos que el otro pack del crossover entre el Sargento Slaughter con el Triple T y el Transformer Sergeant Coop, vienen dos figuras, el Sargento Slaughter propiamente dicho y Leatherneck, un personaje realmente brutal. Y recordemos también que el Thunder Machine
Y Soundwave venía también con 2 figuras de G.I. Joe, la baronesa y Sartán. No, perdón, la baronesa no, Sarana y Sartán. Con lo cual espero que anexen una figura más aparte del General Hawk, porque yo creo que es de recibo. Y nada, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sale todo esto. Muy emocionado. Yo calculo que este pack va a salir antes del verano seguro. Y nada, simplemente eso. Yo creo que poco más que añadir en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a ver si hablamos un poquito de algunas novedades de Master of the Universe. A ver, por aquí, nada, toca irse a la otra página, un segundito. Y bueno, estos días en diversas redes sociales, grupos de WhatsApp y demás, estaban hablando, ¿no?, de lo que vendría a ser esta versión del amigo Keldor, King Keldor. ¡Wow! Estos días atrás, hablando con el amigo Rubén y diversos amigos coleccionistas del sector, nos hemos quedado, como quien dice, con la cara trabada, ¿no? O sea, porque no sé qué razón de ser tiene este Keldor, King Keldor. Miedo me da. Recordemos que este personaje, por lo visto, sale en la línea Masterverse Revolución, si no me equivoco, o de New Eternia, no lo sé. En todo caso, si se da el primer caso, estamos hablando de un personaje que, a saber cómo lo implementan, ¿no?, en el universo, no lo sé. En todo caso, como figura de acción, por lo poquito que se ve espectacular. Se ve que trae una capa con un peluche real de tela, ahí haciendo referencia a que es un rey. No sé si es que no lo sé, es que los de Mattel me han dejado con el culo torcido, hablando mal y pronto, con este personaje. O sea, en principio tiene buena pinta. Seguramente en las próximas semanas, después de que pasemos de las fiestas y demás, de todas estas fechas señaladas, los chicos de Mattel soltarán más información al respecto, pero en principio es la imagen que hay, ¿no? Si no me equivoco, creo que, corregirme si me equivoco, dejármelo en los comentarios, pero creo que es de lo que vendría a ser la nueva serie Revolución, no lo sé. Recordemos que la serie Revolución está, entre comillas, ambientada en los hechos ocurridos después de la serie Filmation, si mal no recuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Revelation no vimos por ningún lado a Keldor, ¿no? O sea, es verdad que aparecía Skeletor y demás, o sea que todo eso ya pasó. No lo sé si es que en la nueva temporada, que veremos el 24 o 25 de enero, no sé si es que va a haber un flashback en el cual a lo mejor vemos a Keldor en Raid. Recordemos que en Filmation no lo mostraron por ningún lado, solo supimos de él en la serie Master of the Universe 2000X y en cómic y demás. Con lo cual, no sé, a lo mejor lo van a implantar como una especie de vuelta al pasado en un universo paralelo, teniendo en cuenta el tema de los multiversos que está tan de moda, en fin, no lo sé. La verdad que como mínimo es curioso, estaremos atentos sobre el tema porque la figura se viene con todo, ¿no? Y bueno, un poco eso así lo más novedoso en lo que a Master of the Universe se refiere. Y bueno, queridos amigos, ya vamos a cumplir 20 minutos de este vídeo, último vídeo de este 2023, que espero sinceramente que les guste. Y vamos a hacer este unboxing, ¿no? Para ir terminando. ¡Sí, señor! Se viene el amigo Fangor. Yo creo que ya tocaba, yo le tenía ya muchísimas ganas. Decir que este es el que me donó el amigo José. Sencillamente alucinante. Y de verdad, muy emocionado con la figura. Vamos a proceder, como bien saben. Poco o nada les puedo comentar del amigo Fangor, que no sepan ya. Un blister maravilloso, exclusivo de Matic Creation. El arte de la parte de atrás es sensacional. Y vamos a proceder a sacarlo con mucho cuidado. Sí, señor. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! Aquí lo vemos. ¡Qué caña! Es que provoca ponerlo, no sé, en un marco o algo. La parte de adelante, maravillosa.
Vamos a dejarlo por aquí, con mucho cuidado. Y bueno, se hace presente, ¿no? La burbuja plástica de protección. Tenemos aquí otro plástico, ya averiguaré para qué es después. Aquí lo tenemos, para proteger los dos lados. Y bueno, tenemos el cómic, ¿no? A ver si se puede sacar, sí, efectivamente, bien protegido en la bolsita. La verdad que Eternia Remastered. Madre mía, qué maravilla. Y bueno, nada, que les voy a comentar. Yo creo que a estas alturas ya habrán visto el cómic. No quiero hacerles spoilers, les mostraré un poquito por aquí. El cómic está maravilloso. Mola bastante. Les animo a que lo busquen y lo lean porque introduce al amigo Fangor en el universo de Motu y es sensacional, ¿eh? Brutal. La verdad que es una figura genial. Si la versión de Masters of the Universe Classic de los amigos de Super 7 es brutal, esta ni les cuento ya, ¿eh? Vamos a proceder a sacar la figura, aquí la pueden ver, con más detalle, con mucho cuidado. Ahí está, vamos a romper lo que vendría a ser esos pequeños precintos. A ver, pues yo creo que en principio... Ahí está, ahí es eso. Ah, vale, otro precinto que está por aquí, no lo había visto. Los de los pies. Es que son un coñazo, ¿eh? El tema de los precintos. Vamos allá. Ahí está, vamos a ver. Ahí está, perfecto. Bueno, de momento ya. Ahí está, wow. Después todas estas cositas las botaré. Lo que vendría a ser los enganches. Y bueno, ¡oh, oh, oh! ¡Qué maravilla! No cabe duda que por méritos propios esta figura podríamos hablar que junto con Flockmonger, Fangor y Lady Caesar podríamos estar hablando de posiblemente de las 3 mejores figuras de acción de Masters of the Universe Origin de cara al 2023. Las articulaciones están muy bien, si es verdad que están un poquito duras. Cogeré, acuérdense de ese truco maravilloso que es ni más ni menos que coger el secador de pelo, darle un poquito por los puntos de unión, las articulaciones para que se ablanden. Y la cabeza genial, gira muy bien. O sea, es que es preciosa la figura, macho. De verdad, vamos a ver. Las rodillas están un poquito duras, lo dicho, no las voy a forzar. Ahora le pondré un poquito de aire caliente del secador. Y maravilloso. Vamos a ponerle el arma, que esta espada es sensacional, parece una cimitarra. Ahí está, maravilloso. Su llave inglesa, recordemos que este es el mecánico, este vendría a cumplir las funciones de Manatans, pero en los hombres serpientes. ¡Ja, ja! Ahí, con los dientes así. Y... De verdad que es una maravilla de figura. Muchísimas gracias al amigo José por donarla al canal. En su momento lo hizo, de verdad, brutal. Increíble el amigo Flockmonger. Y bueno, vamos a proceder. Vamos a quitarle los dientes. Ahí está. Ahí pueden ver cómo se queda. Y vamos a ponerle los megadientes, los colmillos, que de verdad, personalmente, le queda de lujo. Su action factor es de quita y pon, sus colmillos maravillosos. De verdad, qué gozada de figura. Ahí lo tienen. El amigo Fangor. Una de las gratas sorpresas de este 2023 en lo que a figuras de acción de Masters of the Universe Origin se refiere. Sin lugar a dudas, una figura que recomiendo encarecidamente a todo coleccionista de Masters of the Universe. Por todo lo que representa, por ser algo totalmente original, como lo podría ser también Flockmonger, molde totalmente nuevo, aporta un soplo de aire fresco a la colección. En resumidas cuentas, un 10 para esta figura. No le encuentro ningún fallo, queridos amigos. Al contrario, no es para nada descabellado. Yo tengo la gran suerte de no tener ninguna, ahora tengo 2. Una se va a quedar en blister, lo bueno que esta figura se puede guardar en blister también, pero de momento lo voy a poner ahí con sus compañeros Snake Man para que disfrute a tope del búnker de recoil y la líen parda por la noche para cuando yo esté durmiendo se peleen ahí ellos.
Aquí lo tenemos, queridos amigos. Se hace presente por fin en el búnker de Recoil, fuera del empaque del blister, el amigo Fangor. Figurón realmente brutal. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está. Perfecto. Pues bueno, queridos amigos, sinceramente poco más que añadir. Espero que les haya gustado este pequeño vídeo. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y de verdad les animo a que dejen sus comentarios que como bien saben yo en la medida de lo posible los iré respondiendo. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil te animo a que disfrutes de tus colecciones y nos vemos en el 2024 con mente positiva, con mucha energía positiva y sobre todo disfrutando de las colecciones, que de eso es lo que se trata. Un cordial saludo y chao, chao.